Quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. Bienvenidos, queridos hermanos. Les damos la bienvenida a este su espacio, Educando en la Fe. Un programa producido por la Oficina Diocesana de Educación Católica de Arequipa. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Queridos hermanos en Cristo Jesús, sean bienvenidos a este su programa Educando en la Fe. Quien les habla, el profesor Aldo Manuel Arenas Cojoma, los acompañará en el trabajo de hoy. Como todas las semanas, estamos reunidos para poder conocer un poco más sobre nuestra fe católica y sobre nuestra iglesia. Y hoy vamos a poder compartir juntos cómo es que se dio la vida cristiana en el siglo XIX, que fue un siglo de renovación para la iglesia y la preocupación de la misma por la cuestión social. El siglo XIX fue una época de profundas transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales que repercutieron en la iglesia y en cada uno de sus miembros. Uno de los cambios más importantes fue la extensión de la revolución industrial, que transformó las estructuras productivas y deterioró gravemente los hábitos de vida de los más pobres, lo que provocó la aparición del movimiento obrero. Todos estos acontecimientos sirvieron para que la Iglesia se interrogara y se tomara en serio su misión evangelizadora, y para que el clero y los creyentes se plantearan lo que suponía ser un católico auténtico. Por eso se puede decir que esta época resultó ser un momento de purificación, de conversión y de renovación para la Iglesia Católica. Esta renovación se tradujo en los siguientes aspectos. Primero, un retorno a la fe. Frente al racionalismo de la Ilustración, se produjo un regreso a lo religioso, es decir, a la práctica de la fe cristiana. Este retorno a la fe se dio entre personajes ilustres, políticos, literatos, científicos y también entre la gente del pueblo. Una nueva imagen del sacerdote. Los sacerdotes de esta época fueron en general personas más cultas e instruidas que en épocas anteriores y dedicadas muy en serio a su labor pastoral. La piedad popular resurgió la religiosidad popular, misiones populares, devociones a los santos, consagración de algunos países al Sagrado Corazón, la práctica de la confesión y la comunión frecuentes, etc. Además, en 1854 se definió el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen, y en 1858 tuvieron lugar las famosas apariciones marianas en Lourdes, y todo ello favoreció la devoción a la Virgen María. También se fundaron nuevas congregaciones religiosas, más de 400 a lo largo del siglo, dedicadas sobre todo a tareas educativas y asistenciales. Además, el Papa Gregorio XV asignó territorios de misiones a muchas de ellas. El siglo XIX fue también un tiempo de gran agitación política y social. Entonces tuvieron lugar las revoluciones liberales y sobre todo la revolución industrial, de la que surgió el movimiento obrero, es decir, la lucha de los trabajadores y trabajadoras en defensa de sus derechos. Las precarias condiciones de vida en las grandes ciudades y la explotación laboral en las fábricas y los talleres provocaron la aparición de corrientes de pensamiento como el marxismo y el anarquismo, que trataban de resolver el problema por la vía revolucionaria. La respuesta de la Iglesia ante los graves problemas planteados por la revolución industrial
tuvo varios aspectos. Surgieron por un lado un conjunto de directrices que se conoce como doctrina social de la Iglesia y por otro la acción de numerosos cristianos y cristianas que ofrecieron su vida para ayudar a los más pobres y necesitados. Qué interesante que ha sido poder compartir este tema de la vida cristiana en el siglo XIX. Hemos podido observar cómo estas profundas transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales que se dieron en esta época repercutieron en la Iglesia y en cada uno de sus miembros, logrando esta purificación, ¿no? Esta conversión que se da dentro de nuestra Iglesia. Podemos considerar que esta época resultó un momento de renovación para la Iglesia Católica. Esperemos que lo que hemos aprendido el día de hoy nos sirva para que nosotros podamos proponer acciones que nos permitan realizar nuestra labor evangelizadora en la Iglesia de hoy. Nos veremos en una próxima oportunidad en este tu espacio Educando en la Fe. Hasta la próxima y que Dios nos bendiga a todos. Aquí estoy. Quiero servirte con mi vida. Todos los días. Hacer tu voluntad hasta la eternidad. Hemos presentado Educando en la Fe, un programa producido por la Oficina Diocesana de Educación Católica de Arequipa. Señor, aquí